Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por hacernos el honor de recibirnos en sus hogares. Muy buenas noches a toda la República Mexicana. Y desde Cuernavaca, Morelos, buscamos a quien resulte responsable. Bueno, pues vamos a iniciar. Tenemos al presidente del PRI en el estado de Morelos, al licenciado Rodolfo Becerril Estrafón. Rodolfo, con un gusto saludarte. Buenas noches. Mucho gusto. Y a Rafa Reyes, ex candidato a la presidencia municipal de Jiutepec, que están aquí con nosotros. Nada más quería, antes de iniciar el programa, ¿se acuerdan que estuvimos pasando la situación de los niños y de la guardería ABC? Aquí tengo en mi poder hoy la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, cómo les entregó cartas por parte de su despacho a gente que estaba involucrada en el asunto del ABC. ¿Con qué calidad moral? Aquí están las cartas firmadas por ella, de su despacho. Son copias que obran en el expediente. Digo, entonces, señora gobernadora, pues qué pena. Ojalá realmente tome interés y les dé las caras a la gente de la guardería ABC, porque esto es algo que es imperdonable, que se siga riendo la justicia de estos angelitos que fallecieron lamentablemente. Bueno, pues vamos a entrar con el tema del asunto de Jiutepec. Hemos buscado al presidente electo, pero no nos ha tomado la llamada, probablemente porque no somos un medio a modo. Pero bueno, nosotros lo hemos querido intentar, como la vez pasada hablamos con Rafa Reyes en base a una resolución que se emitió y lo comenté, pero sí, hasta hoy el ganador y el que tiene la constancia, el presidente electo, es Manuel Agüero Tobar. Presidente, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Realmente esto ensucia la política? ¿Qué está pasando? Bueno, primero, yo creo que fue una competencia en Jiutepec muy cerrada, pero al mismo tiempo muy desigual. Desigual porque combatimos a un candidato que tenía todo el apoyo del gobierno y que se excedió evidente y flagrantemente en sus gastos de campaña, tal como la ley establece. Eso pasó en muchos lugares. A ver, perdón, si la ley lo establece, digo, me queda claro que Manuel Agüero Tobar era priista, se volvió perredista y se fue de candidato al municipio de Jiutepec. La ley es clara y transparente. La ley no se puede violentar. Muchas veces se ha hablado de rebase de topes de campaña, lo mismo pasó en la campaña del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en diferentes se habla de esos famosos rebases de campaña. Si hubiera realmente los elementos que marca la ley, pues obviamente hubieran declarado nula la elección. Entonces, o esas pruebas no estaban bien afinadas, o por qué está resolviendo así el tribunal. Es a donde iba. Sí, para nosotros hubo evidencia de que hubo un rebase de los topes de campaña. Uh-huh. Y eso sucedió en muchas partes. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia en Jiutepec? Y ya lo precisará nuestro candidato, que se documentó puntualmente el gasto que realizó el adversario. Uh-huh. Muchas veces se acusa sin prueba, y normalmente el que acusa tiene la carga de la prueba. Así es. Así debe ser. Dentro del marco jurídico, así es. Entonces aquí sí se tuvo la carga de la prueba y se documentó debidamente. No solamente en el tema de topes de campaña, en varios otros aspectos, pero digamos jurídicamente el medular, que era parte de nuestra impugnación, era el rebase de topes de campaña. ¿Qué es lo que ahora está sucediendo? Bueno, que la sala regional le mandató al Tribunal Estatal Electoral que justamente revisara el tema, que porque había elementos, ¿no?,
para que volviera a hacer un dictamen analizando de fondo si había habido o no el exceso de topes de campaña. Y dice el Tribunal Estatal que no. Pero, no, bueno, eso fue público, el mandato fue público. Ahora, ellos habían dicho que no, pero es que no se fueron a fondo, ¿no? Entonces mandaron en paquete su resolutivo y a partir de otros elementos dieron la constancia de mayoría a Manuel Agüero. Ahora lo que estamos viviendo es que la Sala Superior ha resuelto varios casos en paquete y no le ha dado mérito a las particularidades. Yo estoy de acuerdo que hay ciertos asuntos que se tienen que resolver de manera genérica, cuando no tienen trascendencia, cuando no afectan el resultado de la elección, cuando no hay el argumento suficiente, que es un dicho nada más. Pero en este caso debió haberse resuelto de manera distinta. En primer lugar, debió haberse particularizado el caso de una elección en donde la diferencia entre quien supuestamente gana y quien supuestamente pierde es escaso 1%, donde hubo quema de urnas, donde hubo bullying a las autoridades electorales, etcétera. Y el caso es que se ha resuelto pues políticamente para evitarse problemas y obviamente pues han castigado a una ciudadanía que mayoritariamente, según nosotros, votó por nuestro candidato. Entonces, bueno, sí, se mancha la ley, en mi opinión. Yo lo veo desde la perspectiva política, porque no tengo todas las herramientas jurídicas, pero por todo lo que sé, creo que sí hubo un altercado de la ley. Ahora, políticamente me parece insostenible que haya sido este la caso. ley es la ley, y son nuestras autoridades. Pues sí. Y emitieron un fallo. Rafa Reyes, ¿con qué te quedas? Mira, pues yo creo que esto es un muy mal presagio, así lo diría con esa claridad, para la participación política, es un muy mal presagio para la democracia. Yo creo que no podemos seguir avanzando simplemente viendo cómo resolver los temas a partir de un tema de orden político, y todo parecía indicar que así fue resuelto. Nosotros, como bien lo dice el presidente del partido, esperábamos que el tribunal resolviera en función de atender las quejas a partir de un asunto de orden meramente particular. Aquí el tema es que la diferencia fue muy menor. Hay 4 puntos fundamentales que a final de cuentas no fueron tomados en cuenta. Pero hay un ganador y un perdedor. Sí, y el perdedor hoy eres tú. Bueno, la ciudadanía que votó por nosotros estamos asumiendo lo que dice el tribunal, pero esto no quiere decir que esté bien, lo digo con toda verdad, ¿no? Debieron de haber asumido 4 puntos fundamentales, sí, permíteme que te los diga. Debieron de haber asumido 4 puntos fundamentales a final de cuentas la ley, y los 4 puntos fundamentales que adicionalmente vienen en el fallo de la sala regional tienen que ver con la diferencia entre uno y otro. La diferencia tenía que ser menor a 5%, estamos hablando de un 1%. Tema número 2, se debió haber tomado en cuenta que el rebase de topes de gastos de campaña tampoco fue del 40% como se lo acreditamos, no obstante que la ley habla de que bastaba con el 10% para anular la elección. Nosotros acreditamos el 40%. Ustedes, los medios de comunicación, tampoco pueden decirse extrañados. Hubo un derroche de recursos económicos y hubo un derroche de programas sociales a favor del candidato oficial. Esa es una realidad. Pero no solamente no bastó con haber hecho una elección de Estado, sino que mancharon la elección quemando urnas, comprando votos, el propio candidato el día de la propia jornada electoral, sacando encapuchados, utilizando a la policía para amenazar a la gente. Hubo varios temas que a final de cuentas fueron del dominio público y fue un escándalo nacional. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú lo quieres ver de esta manera? Pues yo lo que voy a hacer es, por supuesto, no puedo dejar de mostrar mi incomodidad, ya lo dije. ¿Acudirás a alguna otra instancia? Yo creo que lo estamos valorando con los abogados, lo habremos de valorar propiamente con el presidente del partido y con los abogados del partido, por supuesto con los abogados particulares, y tendremos que empezar a trabajar para ver también cómo le vamos a decir a la sociedad, porque además aquí no es solamente lo que pudo haber pasado con respecto de Rafael Reyes. El asunto es que el tema queda con muchas preguntas sin responder, y adicionalmente, bueno, pues como lo comenté hace un momento, es un muy mal presagio para la vida democrática. Y solamente te voy a dar un dato. El espíritu de la última reforma electoral tenía que ver casualmente con eso. Sí. Con resolver, primero, no solamente gastó de más, sino nadie tiene claro, y la propia sociedad no tiene claro,
cuál es el origen de estos recursos. De acuerdo, ¿Es un origen vamos, público, privado? Yo voy, y te puedo entender, pero hoy somos un país que se debe a las leyes, y la ley falló y le dio el triunfo al candidato del PRD, Manuel Aguado Tobar. Mi pregunta es, ¿te sumarías a su proyecto? No me sumaré a su proyecto. Seré una oposición responsable, crítica, y estaré permanentemente del lado de la gente, no del lado de su proyecto. Bueno, pues, doctor, pues gracias. No, al contrario. Al Foro de Strafon, y a Rafa Reyes, ex candidato a la presidencia municipal de Jutepec. Bueno, ya tienen los comentarios tanto de la dirigencia estatal como el ex candidato, y bueno, qué pena si es así que las autoridades hayan manchado la elección. Yo creo que desde un principio la autoridad del INPEPAC fue la primera en permitir que se mancharan algunas elecciones en algunos municipios. Les agradezco mucho. Si me permiten, vamos a un corte y continuamos en Quien Resulte Responsable. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Esto es Reporte Morelos en Quien Resulte Responsable. Los feminicidios en el estado son un tema muy delicado y preocupante. Es por ello que la diputada Beatriz Alatriste pide a las familias que se han visto afectados por un feminicidio acudan este 7 de octubre a la comparecencia del comisionario Capella y exigir la seguridad y protección que las mujeres merecen. Esto fue lo que nos dijo la diputada Alatriste. El 7 de octubre yo pedí permiso a la vicepresidencia de la mesa directiva de que las familias, los familiares de las víctimas de estos feminicidios estén presentes, porque el señor Capella tendrá que darle una respuesta de por qué sigue pasando esto en el estado. Ya no podemos seguir permitiendo que las mujeres sean violentadas en ningún tipo de las maneras. Y los feminicidios es un caso grave, muy grave en el estado, que el día de hoy yo lo tomaré como una bandera personal para que no sigan ocurriendo. Si algún familiar de estas víctimas de feminicidios en el estado están escuchando esta nota, yo les pido que se acerquen a mí. Yo estoy en el Congreso del Estado desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. En mí van a encontrar la confianza de que yo soy una persona que va a tratar de unirme a ellos para resolver este caso. No lo vamos a resolver el día de hoy ni mañana, pero esto nos llevará a que juntas luchemos para que esto no siga ocurriendo con otras familias, que no tengamos más víctimas de feminicidios en el estado. Informó para Quien Resulte Responsable, Fernanda Quintero. Este fue Reporte Morelos en Quien Resulte Responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Bueno, tal como lo prometió, se encuentra con nosotros la diputada Norma Alicia Popoca, obviamente del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, Federico. No, al contrario, gracias por cumplir. Gracias pues por cumplir. Estoy. Eso es lo que queremos, que los diputados cumplan. Eso es lo que queremos. Sí, con mucho gusto. Hay muchas cosas que se quedaron en el tintero. A mí me gustaría primero empezar por la famosa terna de procurador para el Estado, la terna para el fiscal del Estado de Morelos. Bueno, como todos saben, esa terna nos fue ya entregada. Llegó justo a la mesa directiva, recibida por el presidente Francisco Moreno Merino y por la diputada Hortensia Figueroa. ¿Quiénes son los candidatos? De presidenta de la Junta. Bueno, sabemos que está Adriana Pineda, Javier Pérez Durón y también Norma Angélica. ¿No supuestamente esa terna ya se había desechado? ¿Ya se había rechazado? No, porque ni siquiera la hemos... No había sido oficial como tal. No, exactamente, es decir, es lo que tenemos hoy como elementos a evaluar y para designar o en todo caso rechazar la terna. Son ellos los que tenemos hoy como los aspirantes a la Fiscalía General. Así es. ¿Qué va a proceder? Bien, hay una interesante propuesta de esta legislatura para involucrar a académicos, pero que hayan tenido práctica en la Procuración de Justicia. Estamos buscando que en la figura precisamente del presidente, hay que decirlo, él es el que está haciendo los trámites, el diálogo con el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que nos propongan algunos académicos
de buen nivel, pero sobre todo que hayan tenido práctica de procuración, y especialistas para que hagan una evaluación, hagan algunos tipos de exámenes o preguntas que permitan dar una orientación técnica sobre pues, cada una de las respuestas que ellos emitan al respecto. Eso nos vinculará o nos permitirá a nosotros los diputados a tener una referencia. ¿Y por qué hacerlo con gente de fuera cuando tenemos gente muy connotada dentro de las barras de abogados como tal dentro del estado de Morelos? Debo agregar algo, también se ha invitado al señor rector de la UAM para que él de alguna manera proponga algunos personajes que pudieran, además de estar involucrados con la academia, pues también involucrados con barra de abogados, consejo de abogados, foro morelense de abogados, etcétera. ¿Por qué no directamente a las barras? Porque no terminaríamos nunca de satisfacer probablemente toda la asociatividad que existen en ellos, en los abogados, y que siempre a lo mejor el dejar fuera a alguno pues pudiera molestar a otros, etcétera. Entonces, más bien le estamos queriendo dar un nivel, como nos lo ha propuesto el propio presidente de la mesa directiva del Congreso, un carácter en donde no haya probablemente un interés o un favoritismo. Bueno, ¿y por qué no crear, se me ocurre, por qué no pedirle a cada uno de los candidatos de esa terna un proyecto? No, también. Y obviamente, claro. Y obviamente en ese proyecto presentarlo ante la ciudadanía. Esa es otra de la parte. Porque yo creo que es importante porque el fiscal general del estado, pues obviamente nos representa a todos como ciudadanos y al mismo estado. Claro. ¿De acuerdo? No queremos fiscales a modo, ¿sí? Vemos que en diferentes situaciones vemos exdiputados que vaciaron las arcas del municipio de Cuernavaca y se fueron riéndose y hasta hoy se están riendo. Entonces, y como eso, muchísimas cosas. Lamentablemente, entonces, ¿por qué no presentar un proyecto y que esos proyectos, independientemente antes de las entrevistas que sean calificados como un examen profesional, ver qué posiciones hay, qué arraigo tienen en el estado, realmente cuál ha sido su participación como tal? Porque hay gente que es muy capaz, que tiene las capacidades para poder dirigir probablemente esa fiscalía, y puedo nombrar, no sé, muchísima gente, ¿no? Fernando Blumenkron, Raúl Vergara Mireles, Pérez Durón, Jorge Arturo García Rubí, o sea, no sé, podemos hablar, nombres los hay. Gente que tiene la capacidad, capaces, con José Luis Uriostegui, o sea, existe mucha gente que obviamente puede ser distinto como tal, porque lo que queremos realmente es que el fiscal sea imparcial, no sea un fiscal a modo ni de un Congreso ni de un gobierno, sino que sea un fiscal del Estado para los ciudadanos. Se trata de la impartición de justicia, de la procuración de justicia. Totalmente. Hoy por hoy, lo que la Constitución y lo que el procedimiento nos marca es que el Ejecutivo nos manda la terna, nosotros tenemos la obligación de evaluarla, de definir quién, si a nuestro parecer, no solo de un diputado, sino de 30, coincidamos o tengamos la mayoría de la preferencia, por decirlo de alguna manera, para nombrar o designar al fiscal. Sin embargo, yo quiero agregar que en un encuentro de diálogo que tuvimos el día de ayer con los abogados, precisamente, nos abocamos justo a darle ese carácter, digamos, abierto, amplio, de que no basta el nombrar al fiscal a la cabeza. Tenemos que revisar las condiciones de funcionalidad de la propia fiscalía, que es verdaderamente un desastre. Y eso no es de hoy. Eso tiene años atrás, muchas décadas, en que esta procuración de justicia está obsoleta, está quebrada, está abandonada y corrupta. ¿Pero por qué? Porque decíamos ayer con los abogados, se necesita no solamente estar viendo quién va a encabezar, porque ayer se llegaron a proponer cosas como que regrese esta facultad íntegramente al Ejecutivo. Entonces yo les comentaba, bueno, nosotros gobernamos Morelos y estaba esa facultad en el gobernador y también fue producto de muchos cuestionamientos el que se nombrara
al procurador. Sí, que el gobernador tuviera su propio procurador a modo, ¿no? Digo, vamos a ser realistas. Sí. Hay que ser realistas. Al final de cuentas, llegamos a que sea la terna que propuesta también lo puede por el hacer nuevamente el Ejecutivo. Gobernador, ¿eh? Claro, pero bueno, en este momento manda una terna, el Congreso se deja ayudar por terceros, por gente que no esté en un interés particular local, sino simplemente en un término académico técnico, para darnos una opinión sobre los 3 evaluados, los 3 en cuestión, y nosotros finalmente eso lo tomaremos como uno de los referentes, como uno de los indicadores para poder tomar la mejor decisión. Porque, Federico, nosotros aquí vivimos, nosotros aquí tenemos nuestra familia y queremos tener mucha responsabilidad en el fiscal que se encarga nada menos de eso, justamente. Una cosa es la prevención, lo decías muy bien hace rato. Una cosa es el tema de prevención del delito, pero son la cosas otra, totalmente distintas. Y la otra totalmente es justamente, distintas. Decíamos, ¿qué elementos le dan hoy los ministerios públicos bajo sus condiciones limitadísimas, que luego ni papelería tienen? Así es. Para que puedan integrar una averiguación, para que los jueces puedan determinar que el culpable o el presumible culpable pueda verdaderamente acreditársele. Porque finalmente los ministerios públicos no integran en su totalidad porque les falta formación, capacitación, actualización, estar en el sistema recursos de entrada. Servicios periciales, todo. Entonces la conclusión ayer fue, independientemente de que si esta terna sale de ahí el próximo fiscal o la próxima, porque hay 2 candidatas mujeres y un varón, me parece que el Congreso no puede omitir la obligación de esa otra actuación que tenemos como legisladores, que es la de vigilar, control, es decir, vigilar que las dependencias, que si se nombra se designa a este fiscal, no quede solo en, bueno, ya lo nombramos ejecutivo, usted hágase cargo y muchas gracias. No, me parece que la conclusión más importante el día de ayer con los abogados, con la barra, con los distintos expertos en el tema pues de litigio y de lo que viven en el día a día en relación a esta fiscalía. Me encantaría hacer un debate con los 3 candidatos. Estaría excelente. Pero quién sabe si quieran. Yo creo que si van a estar al servicio de la sociedad, al servicio del Estado, deben de empezar por transparentar sus puntos de vista en lo que se les presente. Sería muy interesante. Sería un ejercicio muy interesante. Pero bueno, entonces la conclusión más importante, me regreso a eso, es que el propio Congreso, nosotros los legisladores, los que tengan la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, los que estemos integrados en las distintas, y los 30 pues, estemos vigilantes de una actuación verdaderamente profesional, ética, pero con los elementos también necesarios para que esta fiscalía funcione, porque quizás hoy, Fiscalía General, mucha gente, hoy mismo yo venía reflexionando, las personas que van a trabajar todos los días, que se levantan muy temprano, que dejan a sus hijos y se van al trabajo, realmente diferencian lo que es hoy el fiscal general, el fiscal anticorrupción, famosa entidad superior de fiscalización. No, hay mucho de fiscal y fiscal y fiscal. Suena muy interesante, pero yo creo que la gente está totalmente, claro, muy norteamericano. Sí, pero finalmente yo creo que tenemos que acercar a la ciudadanía los resultados a que sepan de lo algo que son eficiente. La fiscalía, las obligaciones, las responsabilidades y los derechos que tiene el ciudadano, porque al final de cuentas la persona que sufre algún tipo de ilícito se convierte en víctima, y los que hemos sido víctimas lamentablemente nos damos cuenta que estamos victimizados desde que nos pasa, victimizados desde el momento que nos presentamos, victimizados al momento que nos presentamos ante el juzgado y muchas veces victimizados por los propios jueces. Entonces eso es triste, pero bueno, ojalá, yo me atrevería y ojalá y me equivoque, al terminar el programa te voy a entregar un papelito con 2 nombres. ¿Cómo no? Y espero no equivocarme, pero sé que en esos 2 nombres que yo te voy a poner va a quedar el fiscal del Estado, y eso me daría mucha tristeza por parte del Congreso, por la 53ª legislatura, porque entonces les podría decir que es nuevamente una legislatura a modo. Pero bueno, espero equivocarme. De la creación de la Comisión de Análisis de los Avances del Trienio de Manuel Martínez Garrigós.
Platícame, esa me interesa, y yo creo que a toda la gente. Fue un tema muy interesante y qué bueno que me permites aclarar una situación. El día de la sesión, que fue ayer, se da una votación específicamente para que no se nombre una comisión especial. Creo que de comisiones especiales estamos hasta el cansancio, porque se crea una comisión especial y eso significa que no se va a resolver absolutamente nada, que no va a pasar nada. Entonces, se vota para que pase nuevamente a la Junta Política la revisión de este caso de Cuernavaca, y que finalmente la Junta Política convoque a Comisiones Unidas, puede ser Justicia y Derechos Humanos, puede ser la misma de Gobernación, y puede ser obviamente la que lo propone, que en este caso fue el diputado Carlos Alanís, Desarrollo Metropolitano, para tomar parte. Además, Carlos Alanís fue regidor de esa administración. El señor Garrigós dice que pues un perfecto desconocido, exregidor de Cuernavaca, que hoy gana el primer distrito local en Cuernavaca. Algo a algunas personas lo han de conocer, a este hoy diputado. Entonces, si es así, entonces necesitamos una explicación de los exalcaldes, el que Rogelio Sánchez Gatica, y el que obviamente suplió a Manuel Martínez Garrigós, el propio Rogelio Sánchez Gatica. Porque la ley es muy clara, y es una de las cosas. Fíjate que yo tengo una entrevista que hicimos con el maestro, como yo se lo dije a Rogelio, primero para nosotros siempre ha sido una persona muy respetuosa, claro, y respetable, su nombre, su prestigio. Yo le pregunté que si valió la pena perder todo ese prestigio por estar con Garrigós. Garrigós también lo entrevistamos, fue una de las pocas entrevistas que hizo, es más, de hecho hasta los cortes los sacamos al aire, sí. Y trató a toda la gente que se sumó como traidores. Cuando estuvo Garrigós, pues nosotros tenemos documentos donde firma Rogelio Sánchez Gatica lo de las luminarias, donde todo, cuando ejercitaron la acción penal. La verdad, te soy honesto, me dio risa porque fue un ejercicio a modo, sí, en todos los aspectos, pero al final de cuentas, siendo un doctor en Derecho, exacto, el maestro Rogelio Sánchez Gatica sabe lo que es una entrega-recepción y que tiene 30 días, sí, para poner todo lo que está mal y obviamente darle vista a la Auditoría Superior de la Federación de ser necesario. Para hacer. Y el hecho de no hacerlo, el deslinde. O sea, pues obviamente te convierte en copartícipe y estás aceptando todo. Entonces Garrigós decía que Rogelio era el peor traidor, y el problema es que desaparecieron más de 1.500 millones de pesos. Hoy nada más se habla de un proceso que hubo por 20 y tantos millones de pesos, que quedó limpio, sin ningún problema, y Cuernavaca sin dinero en 3 años. Y que hoy seguimos padeciendo, porque los servicios evidentemente... Pero no pasó nada. Y el acceso a los propios recursos federales estuvo mucho tiempo limitado. Pero no pasó nada. Sigue sin pasar nada. Y de eso estamos cansados. Vamos a un corte y continuamos platicando con Normalicia Popoca. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Híjole, aquí estamos platicando en el corte, y hay tantas cosas que de veras que son interesantes. Yo sí quiero, y te soy honesto, ¿no? De hecho, hay algunas cositas que traemos en el tintero, que andamos por ahí buscando. Sí. Y espero las encontrando, sí, porque lo que ya estamos cansados es de la corrupción, de los malos políticos. Imagínate, la nueva gobernadora de Sonora. Bueno, el exgobernador, panista, pero también pero no tenemos... ese se sirvió con la cuchara grande hasta su presa. Yo creo que tenemos que ser parejos en esta cuestión. Sí, pero mira, Claudia Pavlovich Arellano, fíjate, agarró y les dio cartas de recomendación a gentes que estuvieron involucradas en la guardería, en el homicidio de los niños de la guardería ABC. ¿Con qué cara buscas el voto de la ciudadanía? Entonces, imagínate, ¿qué nos espera?
¿Qué nos espera y qué nos esperó durante el saqueo que hubo en Trienio? Sí, qué padre, de repente vistes muy bonitas las jardineras, pero cuando viste lo que costó cada jardinera, dices, ¿qué es esto, no? Y que hoy inservibles, sin las bombas. No, bueno, sin pero es que vamos, el problema es que, sin nada. se ha dedicado, lamentablemente, el trienio de Morales Barut, lo único que ha servido es para ir parando las broncas, tras, renegociando Totalmente. y todo, porque no había dinero que alcanzara, ¿no? Yo considero que el caso especial de Morales Barut, y lo digo porque además lo conocemos muy cercano, me parece que estuvo muy atado, ¿no? En cuestión financiera. Yo se lo pregunté muy atado en yo se lo cuestión pregunté a él, financiera. y me dijo, Federico, lamentablemente me encontré muchos traidores dentro del camino. Fíjate nada más. Entonces, porque se habían prometido que sí, se le iba a apoyar en muchas cosas, y luego lamentablemente Y a la mera hora, nada, pero aquí el problema es que lo seguimos padeciendo, pues todos los que vivimos en Cuernavaca, ¿no? Y además también el turismo que viene a Cuernavaca. Será ¿no? muy interesante revisar lo que las Comisiones Unidas, las que se definan ahora en la sesión de la Junta Política el próximo lunes, Federico, porque ahí se va a determinar quiénes intervienen, bajo qué términos y en una situación muy importante. Queremos ir a la vinculación a proceso. Y si no, que se le pida apoyo a la Procuraduría General de la República. De plano, es decir, creo que es un tema Vamos, que para que no exista mano negra. Exacto, y que no haya dudas de que el seguimiento. Digo que de por sí ahorita ya la Procuraduría General de la situación, República, vamos, está pasando por malos momentos, pero vamos. Tenemos crisis de instituciones e indudablemente tenemos que recuperar esa confianza, pero no hay otra más que la vigilancia. Me parece que los que tenemos la obligación de vigilar, hay que vigilar, no perseguir, no hacer cacería de brujas, me parece que es distinto, hacer un verdadero papel evaluatorio para que las dependencias que están obligadas a dar un servicio, a dar ciertos resultados, verdaderamente sea incluso evaluado. El propio congresista, nosotros vamos a ser evaluados. Si nosotros queremos reelegirnos, pues la ciudadanía nos va a recordar muy puntualmente. Pero ¿sabes qué es un problema? Sí, pero muchas veces la ciudadanía, ¿sabes qué tiene? Se le olvida. Sí. O también a veces solo recuerda lo más reciente. Sí. Desgraciadamente, y de repente ves llegar a los candidatos o ves llegar a los diputados con regalos y a todo el mundo le regalan. Ah, qué bueno, yo les voy a dar esto, o sea, comprando el voto de una manera indirecta, pero es una forma de decir estoy presente. Sí. ¿Cuánto se gasta en publicidad? ¿Cuánto se gasta en todo? Yo siempre he dicho que los tiempos de campaña se tienen que acortar y ya se tiene que dejar de dar tanto dinero por parte del Instituto Electoral, porque pues obviamente es un dinero que nos cuesta a nosotros. Por Si supuesto, esos producto de impuestos, 5,000 y tantos millones de pesos que se gastaron en esas elecciones de estos 16 estados, si hubieran hecho escuelas, hospitales, servicios, múltiples servicios que ¿quieres ser candidato? Caramba. Inscríbete, pasa un curso, apruébalo. ¿Quieres ser independiente o quieres que un partido? Bueno, en Acción Nacional sí nos evalúan, ¿eh? Bueno, sí tenemos esos pero rígidos lamentablemente procedimientos. en algunos partidos no. Muchas veces sigue siendo dedazo. Y eso es triste. Sí. Pero bueno. Ahora, pues platícame la transparencia y de la anticorrupción, porque eso es otro tema que nos tiene a todos los mexicanos, y no nada más en Morelos, en toda la República Mexicana, hasta el copete, porque vemos diputados, presidentes municipales, delegados. Se liga perfectamente con el tema Cuernavaca. La opacidad, la no transparencia, pero sobre todo la impunidad, nos tiene en la lona. ¿Y por qué no acudir a la Auditoría Superior de la Federación como auxiliar? Bueno, de hecho tiene una tarea importante que de por sí realiza en las revisiones de auditoría. El problema es que no debemos de solo limitarnos a la revisión del papel cuando ya el funcionario se fue. Cuando ya el Porque tienen un año para revisar en base a la ley. Ya el funcionario se fue, ya dejó lo que haya hecho, se van los auditores a los papeles. Me parece que tenemos que impulsar mucho más el que vayas a la par y que las evaluaciones sean al mismo tiempo que estás ejerciendo la función, porque entonces respondes en el momento que estás actuando. No, pero ¿cuántos servidores públicos, estaban en un puesto X, de repente de la noche a la mañana entran en un puesto y al día siguiente ya compraron casa con tantos millones de pesos, ya esto, ya lo otro? ¿De dónde? A eso me refiero, a que no solo revise uno papeles. Yo te puedo hablar de muchos políticos, que no era nada, Sí. Llegaron a la política y caramba, del sueldo no hacen lo que han hecho, Bueno.
Desafortunadamente. Y te puedo poner nombres, ¿eh? Y te puedo decir muchos nombres, te puedo decir del PRI, del PAN, del PRD, de todos, ¿sí? Sí. Entonces es triste. Eso es de lo que estamos cansados. Entonces, esa transparencia que se está buscando, vamos, por ejemplo, aquí dentro del estado de Morelos, una ley de anticorrupción, ya tenemos un fiscal que se le tomó protesta. Sí. No por esta legislatura, No, es importante pero decirlo. Vamos, ya hay un fiscal como tal. Pero a mí lo que me llama la atención es que qué bueno que tengamos un fiscal, pero no hay una ley. A eso voy. Entonces, vamos, ok, tienes el fiscal, pero ¿y la ley, el reglamento? ¿Y el recurso? Señor, ¿de dónde? Y el recurso. Yo creo que entonces, cualquier esa es una pregunta proyecto que o hicimos institución en su que no momento. tenga recurso quedará en muy buenas intenciones, pero falto de operación Ese es y el de problema. resultados. Eso es un tema que revisaremos. Indudablemente nos tocará a nosotros observar esa ley, lo que deberá de cumplir. Hay una mezcla. ¿Y cuánto va a tardar esa ley? Por eso yo ¿Pero ya el hablaba fiscal ya tiene un sueldo? de que aunque en cierta manera el fiscal anticorrupción es autónomo, tendrá una dependencia del fiscal general. Entonces, esas cuestiones me parece que tenemos que clarificarlas muy bien. Pues no le estás dando una autonomía. Claro, porque es ficticia. Entonces, pues, digo, tiene que haber una De autonomía ahí como que el tal. proyecto al que cualquiera de los diputados hoy de la 53 legislatura tendremos que observar, analizar, aportar, pues tendremos que poner talento y eso también es algo que les pedimos a la barra de abogados, a todos estos abogados que acudieron el día de ayer y a otros que no, pero que desde luego son bienvenidas sus propuestas porque me parece que la sociedad tiene que participar más, la organizada, la especialista, la que está cansada. Tenemos que ser receptores, en este caso los diputados, no solamente nosotros, pero sí un receptor auténtico que impulse eso que los expertos saben que es lo que recomiendan, que va a dar mejores resultados para esto, pero todo se tiene que evaluar. Yo recuerdo muy bien, y perdón que lo refiera así, pero es importante compartirlo. Nosotros en el gobierno de Felipe Calderón fuimos en las distintas secretarías e instituciones como el Instituto de la Mujer que me tocó dirigir, obligados, pero a bien, llevar una metodología de marco lógico donde tienes que prever, tienes que evaluar, tienes que tener indicadores, tienes que hacer eficiente tu recurso en base a los resultados. Sí, pero por ejemplo había otras instancias que lamentablemente, por ejemplo, el DIF estaba abandonado. Tristemente. Bueno. Sí, y otras instancias y seguridad lo pública. Lo que hizo Fox con el tema de calidad abandonado. en la educación. Sí, entonces, en fin. hubo muchas cosas que es algo que ya nos tiene, de alguna manera yo creo que primero, antes que todo, tú eres ciudadana y vamos, y somos muy críticos. Aquí se trata de ser críticos, pero también construyendo. Y propuesta. Con la propuesta. Así es. Porque no nada más es criticar por criticar. Entonces, qué bueno que se cree esta posición, que hay una ley, pero sí que se le dé total independencia. Debe ser. Porque de alguna manera, si no, no va a funcionar, porque va a ser nada más un membrete, ¿sí? Y nada más. Y va a costar, y que nos va a costar a todos. Y nos va a costar lo más delicado. Bueno, de hecho ya nos está esto. Costando. Nos cuesta ahora, nos va a costar más, puesto que se tiene que tener... Es como la ley de víctimas. Se tiene que tener también elementos que le den funcionalidad y resultados, porque de otra forma una sola persona no puede cambiar las cosas. Lo decíamos ayer. Un fiscal general, sea quien sea, no va a transformarlo solo. Esa persona heroica no existe. No existe una persona maravillosa, mágica, que venga y resuelva todo. Pero qué padre que presente un proyecto y que se vaya ese proyecto y ese proyecto lo haga extensivo para los ciudadanos. Qué padre que tenga voluntad. Y que sea un fiscal con puertas abiertas. Y que tenga voluntad. Sí, porque si es un fiscal que tienes que pasar por 50 secretarias, luego con el último secretario, y luego, ¿qué cree? No lo puede atender hoy, pero su cita dentro de 20 días, un mes, ¿para qué, no? Sí, me parece que es un error de las instituciones no tener puertas abiertas. También la gente debe comprender que a veces la agenda es saturada, pero debe de haber las condiciones más óptimas. Pero hay una ley del servicio público más óptimas, y la obligación de todo servidor público, por supuesto, de atender, es atender a la ciudadanía. Así es. Sí, y se les olvida. La ley del servicio público se les olvida, lamentablemente. Yo creo que hoy todos ciudadanos, funcionarios, populares,
electos, designados, en fin, tenemos una gran obligación. Cambiar el chip, cambiarnos estos paradigmas de soy el servidor público y usted me espera allá afuera, o sabe qué, dependo de mi agenda. Lo que cambia una charola y estar y trabajando en el Congreso. Por cierto, yo ni he usado esta de estacionamiento de mi vehículo, porque digo, bueno, mientras me reconozcan y vean que soy la diputada, bueno, permítanme pasar, ¿no? Porque este es mi espacio, me dice uno de los vigilantes de la entrada al estacionamiento, porque un día llegué caminando, mi chofer me dejó ahí, pues entré caminando y me dice, diputada, ¿usted viene caminando? Le digo, sí, ¿cuál es el problema? Además es sano. Y ya me fui caminando todo el estacionamiento hasta llegar al espacio del Pleno, ¿no? Yo creo que hay que romper esos paradigmas. Somos personas tan cercanas, tan normales, tan comunes y corrientes, francamente, que vivimos aquí, que tenemos familia. Las que sillas son prestadas, el puesto es prestado. Exacto, es decir, esto dura un tiempo y nosotros debemos de conocer y estar consciente de ello. Bueno, con eso nos quedamos, vamos a un corte y continuamos a ver qué significa la iniciativa preferente, que fue un evento que tuvieron el día de hoy. Quiero saber un poquito más de ello. Vamos a un corte y claro, continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, aquí estamos platicando que quién va a ser el fiscal y bueno. Pues, estamos aquí. A ver, digo, a mí me da mucha pena con una mujer hacer una apuesta. Digo, pero ya apostamos, diputada. ¿Qué quieres que apostemos? ¿Qué le parece? No, vamos a apostar algo que sea beneficioso para la ciudadanía. No sé, tú dime. Algo que la ciudadanía salga beneficiada. No, pues mejor tú propones. ¿Qué te parece 1000 cuadernos para distribuirlos en una escuela primaria, en la más pobre del estado? Órale. Si yo pierdo, agarramos. Órale, pero ¿cuál es la apuesta? Digo, yo te voy a escribir los nombres. Okay. Y si queda uno de ellos, la paga usted. No da un chance siquiera. ¿Pero cuál? Tú pon que a fuerzas va a ser tal persona. No, sabemos que si no es esa, mira, ¿ya? lamentablemente, digo, y me apena mucho, sé que una persona va de relleno, y hay dos. Entonces, si queda cualquiera de ellos, es así de sencillo. Ya vas muy aventajado. No, ¿por qué? No. A ver, porque prácticamente si estás descartando. Por eso, si ustedes son los legisladores, ustedes son los que van a aprobar. Si yo pierdo, agarro, compro los cuadernos y usted y yo vamos a entregarlos al lugar más fregado del estado, vamos a entregar los cuadernos. ¿Le parece? Me parece muy bien. Y si no, si es al revés, yo me comprometo. Vamos los dos. Cumplo. Vamos los dos y Ya entregamos está. y cumplimos con los cuadernos para la gente más necesitada. Conste. No. Quien resulte. No, Federico Mayorga. Es Federico Mayorga, punto, Sale, no te preocupes. Ya, perfecto. O le podemos subir a 2000 cuadernos. Yo no tengo el presupuesto que tienen ustedes. ¿Que estamos en subasta? No, pues yo no tengo el presupuesto que tienen ustedes. No, pues no te creas que también nosotros. No, pero vamos. La cosa es 2000, déjalo ya fijo. La cosa es para ayudar a la gente. Hagámoslo. Ya. 2000 ya. Ya quedamos 2000 cuadernos. Ya quedamos. Ahora, ya quedamos. Y ya está grabado, ya todo. A ver, háblame. No te firmo. Tu palabra es más importante. Sí. ¿Qué es la iniciativa preferente? ¿De qué se trata esto? Bueno, esta iniciativa preferente viene en torno y completamente vinculada a la alerta de género que se dio en el estado a varios municipios, principalmente de la zona conurbada, de la zona metropolitana. Esto lo sabemos desde la presencia que tuvimos o la intervención, el paso que tuvimos en el Instituto de la Mujer, Federico. Ciertamente, y esto es un dato estadístico comprobado, que se da más violencia en zonas urbanas que en zonas rurales, ¿eh? También eso es algo importante, lo que quiere decir que no necesariamente está vinculado al machismo, porque el machismo en zonas rurales es más marcado, pero no está correlacionado directamente o necesariamente a los índices altos o no de violencia.
Así es que esta iniciativa preferente que manda en ese carácter el Ejecutivo tiene que ver con las observaciones que le hace CONAVIM, que precisamente es una dependencia de carácter federal, que señala, digamos que obliga al Ejecutivo a emitir algunas adecuaciones, por ejemplo, a la ley de la no violencia contra las mujeres, a lo que tiene que ver con la ley de igualdad entre mujeres, hombres y mujeres, o mujeres y hombres, y también al Código Penal. Entonces, nosotros el día de hoy lo que instalamos, como quien dice, fue el trabajo de las Comisiones Unidas de Equidad de Género, de Puntos Constitucionales y de Hacienda, para que sus respectivos diputados con sus asesores o secretarios técnicos hagan las observaciones pertinentes a esta iniciativa preferente. No puedo yo hoy adelantar algún tema específico porque sería pues a lo mejor predisponer ciertas posturas que vamos a tener nosotros, sino que más bien estemos haciendo todo lo posible por incluir los distintos puntos de vista de la pluralidad de este Congreso, y entonces verdaderamente el objetivo se centre en acciones muy concretas, adecuaciones a las leyes, estas que acabo de mencionar, para beneficio del combate hacia la violencia contra las mujeres. Sensacional, va a ser algo muy interesante. En esas andamos. Bueno, me quedan 2 minutos. La presea Xochitl Quetzali. Bueno, el 17 de octubre, como todos ustedes saben, se cumplen 62 años ya de que se le dio el voto femenino, ¿no? Que se le permite a la mujer votar. Fíjate, nada más con ese dato nos damos cuenta de la gran diferencia en tiempo que tiene la mujer de ser votada o de votar. Así es que, pues en razón de esta conmemoración se da una presea, y esto es el 17 de octubre que se conmemora. Hay una convocatoria. Vean, mujeres atentas, porque pueden participar mandando sus propuestas, sobre todo si viene respaldada de la propuesta de una asociación, de una entidad reconocida, para que hable del perfil de estas mujeres. María Ampudia, te la proponemos, el trabajo con la trata. Venga, por favor. Pero te la proponemos. Pero por favor. Es gente que mis respetos. Que mis respetos por lo que enfrentan con este tema. Adelante. Nos costó que nos cesaran de un canal local cuando sacamos ese tema, cuando nos pusieron en el lugar que estábamos a nivel nacional, la trata, pero de veras es algo siempre ha sido un tema que... Pero hoy, fíjate que hay mucha conciencia en ello, intereses. Y Mari, yo creo que ha abierto, muchas cosas que ya no permite por favor, invítala, y por favor, la misma, ustedes como agrupación creo que la pueden impulsar para presentarla. Lo hacemos de inmediato. Adelante. Pues te agradecemos que hayas estado con nosotros. Voy a dar lectura a algunos comentarios. Claro. Reporte Morelos, el mando único de Morelos es el modelo de la seguridad que se necesita en todo el país, declaró la diputada Hortensia Figueroa. Francisco Fonseca dice, una foca aplaudidora más. Regidor de grupos vulnerables de Tecamachaco plantea inyección letal para acabar con los indigentes. Imagínate, qué triste. La vida ante todo se debe respetar. Le contesta Francisco Fonseca, primero que se le apliquen a ella y a su presidente municipal por idiotas. Roxana Calderón, bueno, de plano está idiota. Socorro Tavira, que primero le hagan la prueba, lo hagan la prueba con ella. Laura Labastida, repugnante. Sé que los tribunales actuarán en consecuencia con lo sucedido con Rafa. Bueno, pues ya vimos, es indispensable para retomar el camino de la lastimidad y legalidad en Morelos. Bueno, ya hay una determinación. Flora Ramos, pronto será justicia gracias a ustedes, no más corrupción y abusos que del cacique, de Cuen y Higuera. Dios los bendiga por defender esta causa. Gracias. Diana Fuentes, integrante de CNPA, Vista Alegre, no tiene acceso a baños ni a sus instalaciones, se utilizan edificios aledaños y vía pública para unidad. Los vecinos estamos cansados de estos abusos. Muy pocas veces el servidor público cumple con su trabajo. Francisco Fonseca, están hablando de Temisco, ¿verdad? El ayuntamiento es responsable de revisar los testimonios generales del proyecto de Héctor Hinojosa. Parece que hablan en Pamal, en Grupo Apolo, en Temisco, Desarrollo Sustentable, en municipio Colodío, nunca quisiera actuar. Regidora de grupos vulnerables de Tecamachalco, primero que le apliquen ella, y eso ya lo comenté. Roxana Calderón, todos ellos, gracias a todos. César Camacho, gracias. Alguna elección en que se empezara a retomar, todos ellos, gracias. El trabajo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, gracias.
Hilda Ibarra, gracias a todos, pero sobre todo, gracias. Y vamos a tratar de hacer un ejercicio antes que se vaya la diputada, ojalá, y cuando menos una vez cada 15 días, o una vez al mes, nos vengas a adelantar lo que se hizo en el Congreso y nosotros también tener nuestra información y lo que viene en agenda, para que obviamente pues, le demos seguimiento. No, y estemos actualizados. ¿Te parece bien? Luego, Compromiso. me gustaría también ver al doctor Caballero para que nos platique qué se va a hacer con todo esto, porque... ¿Qué te parece a cada uno en sus distintas comisiones? Sabes que es interesante. Sí. Digo, ¿de qué te sirve que te digan no al embarazo a las adolescentes? No, y la educación sexual, ¿en qué viene? No, hoy el tema de salud es un tema entonces sería muy interesante, así es que va a ser muy interesante traerlo. Bueno, nos vemos mañana, ya saben, mañana es viernes, noche de viernes. Gracias, buenas noches, gracias a la diputada Norma Alicia Popoca del Partido Acción Nacional. Hasta mañana, buenas noches. Panorama UAM. El quehacer universitario. En el marco del encuentro 5 Perspectivas de Paz, realizado en el Centro Cultural de España de la Ciudad de México, Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAM, y Javier Sicilia Sardain, secretario de Extensión de esta casa de estudios y fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, participaron con el tema de construcción de paz desde la perspectiva de la educación, en la que fungió como moderador Roberto Villanueva Guzmán, director de atención a víctimas de la máxima casa de estudios de Morelos. Ambos recibieron un reconocimiento a nombre de la Organización Internacional de Non-Violence Project por su participación en esta jornada que tuvo por objetivo la discusión y el encuentro de diferentes puntos de vista sobre la construcción de paz desde la educación, las redes sociales, los medios de comunicación, el ámbito empresarial y la cultura. Marta Caballero García, directora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, rindió su primer informe de actividades correspondiente al periodo 2014-2015, en el que destacó la creación, consolidación y especialización de esta unidad académica a través de las licenciaturas en Sociología, Relaciones Públicas y Economía que están siendo evaluadas por su calidad académica. Actualmente la FESC cuenta con una plantilla de 200 profesores y una matrícula de 1,256 estudiantes en las licenciaturas en Economía, Ciencias Sociales, Sociología, Relaciones Públicas, Psicología y Derecho que conforman esta facultad, la cual se ubica en la región oriente del estado. Con la finalidad de formalizar la cooperación que existe entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, Alejandro Vera Jiménez, rector de la universidad, y Miguel Ángel Margain González, director general del INPI, firmaron un convenio de colaboración para dar seguimiento a la política en materia de investigación y en transferencia de conocimiento y desarrollo que se está impulsando en la máxima casa de estudios morelense. En el marco de la firma del convenio, se hizo entrega de 3 títulos de patentes a las investigadoras Margarita Tecpoyotl Torres y Viveshana Abargal, ambas del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, CICAP. En el marco del Día Internacional de la Paz y del Día Internacional de la No Violencia, que se conmemoran el 21 de septiembre y el 2 de octubre respectivamente, se llevó a cabo la ceremonia de izamiento de bandera blanca por la paz, realizada en la Plaza Cívica Universitaria a cargo de Javier Sicilia Sardain, secretario de Extensión de la máxima casa de estudios morelense. Con este acto simbólico, los universitarios y quienes participaron en él refrendaron de cara a la sociedad a la que se deben su compromiso en la construcción de un México con paz. Quien resulte responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia. Sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.